Bueno, 7:59, voy saludando a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos a esta sesión de formación. Bueno, primero voy a darle la palabra a algunos de ustedes, digamos que puede ser 5 o 6 personas que puedan participar, que quieran intervenir, los que quieran, esto no va a ser obligatorio, que nos cuenten un poco de quiénes son, de por qué están haciendo la formación, por qué van a hacer la formación, qué es lo que se espera de esta formación, para dar inicio a este proceso, mientras que arrancamos, digamos que en un minuto que arrancamos el proceso. Entonces, si alguien quiere encender el micrófono, quiere levantar la mano y encender el micrófono, pues estoy atento, para que todos lo escuchemos. ¿Quién es? ¿Qué profesión tiene? ¿Por qué estás en esta formación? Serían las preguntas como a tener en cuenta. ¿Alguien quiere participar? Profe, ¿me escuchan? Sí, Jesús, ¿cómo estás? Sí, señor. Bien, bien. Bueno, innovando también en esta área, yo soy venezolano, tengo cerca de 2 años digamos, de migrante acá en Colombia, por razones como que muy obvias, ¿no? De la situación de nuestro país. Soy profesional de edad de 51 años, pero la profesión mía realmente no me faculta mucho para tener, digamos, diferentes empleos acá en Colombia. Estoy tratando de ingresar en el área pedagógica para ver si validando algunos títulos puedo participar pues en el trabajo de acá. Ven, pero no lo dejes con dudas. ¿Qué profesión tienes? A ver, yo soy licenciado en Ciencia y Arte Militar, con el grado de coronel retirado. Tengo especialidad en gerencia y seguridad pública, tengo maestría en 2 áreas muy ligadas a la parte de, maestría no, perdón, diplomado en áreas muy ligadas a, digamos, a la geopolítica, también a la seguridad y bueno, pero que no son áreas que tienen mucha apertura laboral, entonces estoy tratando de ingresar a la parte de clases, pues, en alguno de los sistemas No, educativos. no crea, aquí mientras que tú me hablas y nos vas hablando a todos, yo ya te vi muchas oportunidades de trabajo antes. Tú puedes comenzar a darle capacitaciones a todas las personas de los programas de seguridad de las empresas. Todos los conjuntos cerrados tienen tema de seguridad. Tú puedes Sí, hacer, así es. construir un esquema, de capacitaciones. Digamos que todo eso sí te va a servir precisamente para trabajar como una estructura, de capacitaciones frente a otros procesos. Pero qué bueno que estés aquí, qué bueno que puedas alimentarnos también con tu conocimiento en esta formación. Me parece muy interesante. Y si, bueno, si tengo alguna oportunidad o algún esquema que se pueda trabajar, pues bueno, podemos estar ayudándole a todas las personas que se encuentran en este grupo. ¿Por qué no? Crear conferencias o crear charlas que podamos irnos por Colombia nuevamente a trabajar todos esos procesos, no hay ningún problema. Ah, magnífico, profesor, gracias. Me alienta bastante. Claro que sí. Precisamente, bueno, qué bueno Jesús, mira, como Jesús, yo sé que hay varias personas que tienen ese bagaje, que posiblemente las oportunidades de la vida no les estén presentando, que no se les estén abriendo, pero recuerden que cada vez que se cierra una puerta se abren otras y van a haber muchos esquemas para poder presentar. Entonces, qué bueno, bienvenido. ¿Alguien más quiere participar, que quiera presentarse? Buenas noches. Hola, ¿cómo Me estás? presento. ah, Buenas noches, me presento. Mi nombre es Jessica Andrade Río Valencia. Soy licenciada en Pedagogía Infantil. Me inscribí en este curso pues porque es bueno seguir estudiando y aprendiendo porque pues la educación es un proceso que es muy constante en los cambios. Entonces quisiera como que reforzar eh, esa metodología esas ideas para generar estrategias pedagógicas que realmente fortalezcan el desarrollo integral de los niños. Bueno, aparte que eres muy bien hablada, que bien, me parece excelente. Gracias, muchas gracias por encender la cámara, Jessica. Tú sabes que uno, que el aliciente de uno, pues son muchas cosas. Uno, que la gente tenga como ciertos
parámetros. En este momento pues, estamos en manera virtual. La etiqueta es importante frente a eso, sobre todo que conocernos es chévere, saber quién está detrás de la cámara, que esto no sea solamente un esquema de que ustedes me escuchen, no. Lo importante es que ustedes puedan hacer de esta formación algo dinámico, que podamos hablar, que podamos interactuar. Y pues Jessica, qué bien que estés con el tema de pedagogía, vas a aportarnos también mucho entre los esquemas. Algo importante es que bueno, vamos a hacer como una especie como de recorderis para aquellas personas que están en el programa de pedagogía, licenciatura, para aquellas otras personas que van a generar unos procesos que son nuevos, pueden ser nuevos. Este material de trabajo es un material que está enfocado en recordar, como para hacer un análisis, como para ver qué otras estrategias pueden utilizar frente a procesos pedagógicos. Veo que Yuleidis, gracias por encender la cámara, muy amable. Gloria, Patricia, Gloria, estás pidiendo la palabra, bien pueda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jessica. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Gloria Patricia Vargas Tangua, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que me está dando en este momento porque nunca he estado en cuestiones de pedagogía, estoy aprendiendo mucho. Yo soy profesional en ingeniería de alimentos y tengo una maestría en administración de empresas, pero siempre me he desempeñado ya muchos años, incluso estoy en edad pensional, pero me la paso con todos los emprendimientos rurales de mi región y pues esto me motiva mucho a querer estar con el SENA, que en otros momentos lo he estado, y más que por un trabajo es como ese aprendizaje de la parte que el SENA nos da la oportunidad y poder llegar a estos territorios con los nuevos programas de la Colombia humana, que creo mucho en que podemos hacer mucho por el área rural y por la gente del campo y cómo llegar al campo a través del SENA. Entonces pienso que puedo empezar por acá, que puedo tener un aprendizaje, que puedo dar mucho de mí y que me complemento mucho a nivel profesional. Entonces, soy mamá de un hijo de 25 años, ya soy nonita, y pues nada, con una expectativa grande de seguir creciendo en esto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes en este curso. No, muchísimas gracias por la participación. No, vea, qué bueno, este grupo va a tener, es que eso me encanta, sobre todo de estos saberes previos, de este diagnóstico que hacemos inicial, que como docentes, o bueno, o en formación, en proceso, que es tan importante que ustedes puedan conocer a quién le están hablando. Mire, digamos, estamos de manera virtual, pero es importante hablar con las personas con el nombre propio, con Gloria, con Yuleidis, con Jessica, sí, con Jesús, que están hablando y que están compartiendo parte esencial de sus vidas. Esto no puede ser un proceso alejado, a pesar de que estemos de manera virtual. Se trata es de humanizar una sociedad deshumanizada, pero que cada vez se deshumaniza más. La educación cada vez se está tratando o se te pretende de que la gente pueda buscar nuevos esquemas de vida, nuevos esquemas de poderse enterar de las circunstancias, de poder interactuar, de poder, no sé, de crecer no solamente en conocimiento, sino crecer como persona, que es lo más importante. Entonces, pues Gloria tiene una participación que a mí me da mucha gratitud, más sabiendo que bueno, que es colega en tema maestría, que tiene todo ese proceso y ese bagaje que a todos los que están en esta sala virtual nos puede permitir conocer desde primera mano, o digamos que en manera práctica, cómo se ejecuta, cómo se podría ejecutar un proceso basado en los conocimientos que tienen ustedes, que tiene Jesús en la parte militar, que tiene, digamos que miren, esto es lo bueno de la educación, que a pesar de que hay, digamos que muchos perfiles, que hay muchas ramas, que la gente puede, digamos que nos complementamos en el mismo fin, y es como servir, de cómo enseñar. Yo quiero preguntarles si me están viendo bien, si ven que hay alguna intermitencia en cuanto al video, en cuanto a la información, en cuanto al audio, sobre todo es importante si tienen alguna intermitencia para yo hacer una modificación. Ustedes me van a ver mirando a la izquierda, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo. Tengo 3, 4 equipos conectados al mismo tiempo porque no quiero que nada falle, y sobre todo esta primera sesión, para mí es importante que no falle nada. De pronto la luz que tengo arriba es porque no crean es un ángel que me está iluminando acá, sino que tengo tantas cosas para poder que ustedes me puedan ver bien y que podamos organizar todo ese esquema. Ladies, ¿cómo estás? Ya que te diste la cámara, qué chévere que estés aquí en esta formación. Cuéntanos quién eres tú, qué haces.
Bueno, mi nombre es Yuleidy Jova. Estoy terminando, gracias a Dios. Me graduó de normalista superior en docente. Trabajé año y medio en el técnico distrital de Rebolo siendo docente, porque mi mamá era docente, mi mamá tuvo magíster, etcétera. Entonces falleció y lastimosamente yo le hice esos honores. Esa auxiliaría, ellas y los métodos pedagógicos que se están fortaleciendo en los estudiantes, las inteligencias y las capacidades que pueden tener los niños en los nuevos aprendizajes. Entonces, quiero desarrollar más. Todo en esta vida es nuevo y los niños están avanzando con la tecnología y nosotros como estudiantes, y también futuro maestro, porque me quiero proyectar como maestro, tengo que avanzar a la adelante. Bueno, muy bien, Yuleidy. Mire, veo que tienes, bueno, yo te entendí lo que pasaba, pero veo que tienes cierta interferencia, digamos que te estaba bloqueando parte de la señal. Puede ser posiblemente que digamos, al activar la señal en cuanto a lo que es la cámara, te va a coger un poco del ancho de banda, por tal motivo puede haber una interferencia, pero yo te agradezco enormemente que hayas encendido la cámara porque para mí es importante conocerte. Sin embargo, si sigues teniendo alguna interferencia, pues por favor, sal de la sesión, vuelve a ingresar porque aquí estás atento. Te escuché todo en cuanto a lo que el tema de tu mamá, escuché todo el proceso de las inteligencias, veo que leíste el material, eso me alegra muchísimo. Hoy vamos a trabajar tema de inteligencias, un poquito de inteligencias múltiples, la filosofía de Howard Gardner, a trabajar un poquito el modelo pedagógico, a enseñarles un poquito de algo, de todo lo que va pasando. Tengo a Marisol. Marisol, hola, ¿cómo estás? Gracias por encender la cámara. Puedes activar. Bien. ¿Estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Gracias a Dios. Cuéntanos qué opinión tienes tú, qué haces, por qué escogiste este curso para poder aprender. Bueno, pues actualmente, pues yo soy ama de casa, pero de igual manera soy una persona que pues, está abierta a nuevas posibilidades. Me gusta, o sea, ocupar mi tiempo en algo porque no me gusta quedarme como quieta. O sea, me gusta aprender siempre cosas nuevas. Y pues escogí este curso porque pues yo más adelante quiero estudiar psicología. Entonces, o sea, es algo que me ayuda como para avanzar y dar un paso a paso, y ya cuando pues estudie la carrera yo sé que eso me va a aportar mucho también. Perfecto. Y pues también chicos, entonces quizás estas cosas me van a enseñar mucho más, digamos, pues para mí, o sea, ámbito personal, sé que me van a servir mucho. Eso está muy bien. Así es, así va a ser. Espero que este aprendizaje sea significativo, que tengas, digamos que les voy a hablar con un idioma técnico, voy a tratar de hablarles o también un idioma un poco bajado, digamos que un poco más coloquial también para que ustedes puedan tener una información y que no digan, Edwin, ¿qué es lo que está hablando, digamos, como temas muy aleatorios. Ya hoy se presentaron 5 personas, les agradezco por haberse presentado. En la próxima sesión presentaremos a otros 5, a otros 7, y así podríamos conocer al final de la sesión, podemos conocer a todas las personas que se encuentran acá, por respeto también a todo el proceso. Me están escribiendo por el chat, que si se escucha, creo que, no sé si alguien tiene algún problema de interferencia. Ignacio, ¿me escuchas bien? Ignacio, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ok. Sé que no tienes audio. Si de pronto tienes alguna interferencia, me estás escuchando. Nuevamente, entonces te recomiendo que entres por otro, o digamos que otro esquema, por ejemplo, por Edge. Puedes entrar, si lo tienes, si me escuchas bien, o si no, salir de la sesión y volver a ingresar en el mismo enlace, y así podemos tener una comunicación más, digamos que con mejor calidad. Mientras tanto, pues bueno, para todos ustedes, pues llegó mi momento de presentarme. Mi nombre es Edwin Hoyos García. Yo soy licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Soy magíster en Administración de Recursos Humanos. Y bueno, tengo poquito tiempo en el SENA. Llevo solamente 18 años en el SENA.
en diferentes procesos, con diferentes comunidades. He trabajado, por así decirlo, yo soy el que he trabajado todas las comunidades que existen, vulnerables, no vulnerables. He estado trabajando en el INPEC, con el ejército, con la policía. He estado trabajando con todos los procesos, con el bienestar familiar. Bueno, tengo un bagaje en muchas cosas, comunidades afrocolombianas, negritudes, indígenas. He estado en mucho bagaje. Soy conferencista internacional, he dado conferencias también por todo Colombia en cuanto a procesos de programación neurolingüística, procesos de liderazgo y trabajo en equipo y pedagogía. He representado a Colombia en muchos procesos también. He estado participando en las varias universidades en México, en Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos un poquito de cada cosa. Mi conocimiento, yo sé solamente un poquito, pero sí ese con mucho cariño se los voy a compartir, con todo respeto a ustedes, con todo el aprecio, con todo el cariño que le tengo a la institución. Trataré de hacer las cosas lo más simple para que ustedes me puedan entender. Trataré de manejarlo con ejemplos, ya que tenemos personas que conocen harto del tema, pero hay personas que apenas están arrancando también el proceso. Trataré de hacerlo lo más, digamos, lo más macerable para los procesos. Manejamos también una dificultad en cuanto al idioma. Hay palabras que de pronto se puedan confundir, pero de todos modos lo hacemos con el cariño, con todo el amor del caso. Soy empresario también, y como eso, pues también puedo hablarles de primera mano de cuáles son las herramientas que me han funcionado y cuáles las que se utilizan normalmente para ciertos contextos de este proceso pedagógico y metodológico, en lo que pasa en la vida. Como docente, he trabajado con niños desde los 3 años hasta los 10 años. He trabajado, perdón, de ahí he trabajado con programas del bienestar familiar de niños de 14 años. He estado con colegios, en todo, desde sexto hasta 11. He pasado por todos los niveles. Soy profesor de universitario, catedrático, bueno, mejor dicho, por todo lado puedo tratar de hablarles como desde la experiencia de qué se debe hacer o qué podría hacer como un consejo para poder mejorar ciertos esquemas. Mi primer esquema frente a ustedes en cuanto a lo que es la formación es enseñarles cómo funciona la plataforma. Sin embargo, para mí es muy importante que ustedes pregunten, que ustedes intervengan, que ustedes participen, con el respeto solamente levantando la mano, y yo les doy la palabra, activan el micrófono y pues ahí pueden hacer todo el comentario, pueden hacer su intervención. Ignacio, te veo muy bien. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? No, pero tienes que activar ahí el audio. Ahí ya te veo no te estoy escuchando, tienes que activar el audio solamente, pero ya en video, muy bien. Y te pasa lo mismo que a mí aquí con el aura. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, excelente. Casi está conectado desde que empezó, desde las 8, pero no escuchaba nada porque estaba conectado desde el celular. Ahora sí ya. Bueno. Y buen día, ¿cómo van? Excelente, Ignacio. Muy bien, gracias a Dios. Contento, feliz de la vida. ¿Usted cómo me la dice? Sobre su vida, cuénteme así rápidamente, ya que activó la cámara. Ya conocemos la casa. Muy bonita su casa. Gracias, gracias. No, pues con ganas de aprender, lo más importante, ¿no? De tener un conocimiento de lo que tiene que ver con la presentación del proyecto. Claro que sí. No, qué bueno, profesor. Yo soy, pues, del Charco Nariño. Si no lo han escuchado, queda, pues, si han escuchado alguna vez la isla Gorgona, queda por ahí, por casi muy cerca a la isla Gorgona. Y como dije al principio, la intención es aprender. Qué bueno. Bueno, este es un curso que me encanta, y vemos que toda la formación en escena virtual me encanta porque precisamente es eso, la unión de diferentes personas en diferentes partes de Colombia, y qué bueno, y personas de otros países, qué bueno que nos podamos abrazar desde la distancia y decirnos, mire, vamos a aprender porque es que en Nariño pasa esto, porque es que en Bogotá pasa esto otro, y no solamente estamos pensando en un país centralizado, sino que estamos pensando en un país formado desde las ramas. Y eso es importante en el tema pedagógico porque a nosotros, los que hemos estado en el campo, los que hemos estado trabajando en diferentes escenarios, pues sabemos que es más difícil porque no tenemos muchas cosas que tienen verdaderamente en las ciudades, posiblemente la tecnología, la conexión a internet, algunas herramientas didácticas, estructuras que puedan trabajarse, pero que hemos ido evolucionando y que hemos venido construyendo para poder
trabajar de una manera más adecuada. Entonces, pues gracias Ignacio por ingresar, por querer salir adelante en todo ese tema de la actualización pedagógica. Eso está muy bien y ojalá para todos ustedes les sirva este proceso y sobre todo las formaciones del SENA en el área de pedagogía. Entonces, pues qué bien que estén aquí. Ahora, como les decía, voy a enseñarles entonces, si me lo permiten, voy a enseñarles cómo funciona la plataforma porque ese es el primer compendio de lo que es esta formación. Algunos ya saben, algunos no saben. Por favor, tengamos un poco de paciencia frente a eso. Y voy a enseñarles cómo funciona la plataforma, cómo se debe hacer para subir los trabajos, cómo se debe hacer para presentar las evidencias, que es muy sencillo. Vuelvo y les pido disculpas si me ven mirando hacia la izquierda, hacia arriba o hacia el lado, ya que pues tengo varios equipos conectados, ¿ok? Entonces, bueno, entonces, pues cuando ustedes ingresan al LMS, cuando van a encontrar la información, ustedes van a encontrar, pues bueno, toda la barra de trabajo, toda la barra de procesos. Ustedes le dan clic en estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento, que es el curso al cual están asociados en este momento, y allí van a encontrar toda una barra de herramientas, una estructura que está caracterizada por las franjas de color naranja. Allí van a encontrar los anuncios, la participación, la información, el contenido del curso, entre otras. Ahora, ¿qué es muy importante entonces? Aprender cuál es el contenido del curso. Este programa tiene como contenido del curso todo un esquema de plan semilla. Lo que tienen que hacer ustedes es dar solamente clic en la palabra proyecto y allí abren toda una estructura a lo que corresponde a esta formación. Aquí vamos a encontrar información del programa, cronograma de actividades, encuentran el diseño curricular, la descripción del programa, o sea, por qué fue creado este programa, todo lo que corresponde al bagaje institucional o el bagaje, digamos, legal de la formación. Pero aquí en el segundo punto aparece la palabra cronograma, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque en el cronograma van a aparecer las fechas. Hoy fue un día anómala, discúlpeme por la presura del tiempo, ya que el curso me fue otorgado el día de ayer y precisamente para que hubiese la conexión en el tema del inicio, el tema de finalización, tocaba tener la clase de hoy como para poder ajustar los tiempos. Por tal motivo, la clase de ustedes, verdaderamente, aquí les estoy colocando dentro del sistema, va a ser todos los jueves a las 8 de la noche. Todos los jueves, 8 de la noche en punto. Yo soy súper puntual. ¿Por qué? Porque yo vengo a las 2 tengo un proceso, a las 4 tengo otro proceso, a las 6 otro proceso, a las 8 otro proceso, y así mismo me voy yendo con las personas. Sin embargo, yo trato de colaborarles. Quiero mostrarles entonces que dentro de este cronograma aparece que el inicio de esta formación arranca el día de hoy, 18 de agosto, y que termina el 12 del próximo mes. Tengan en cuenta la fecha. ¿Por qué? Porque hasta esa misma fecha ustedes tienen la posibilidad de enviar todos los trabajos, si no han enviado ningún trabajo, hasta el 12 del mes de septiembre, hasta las 11:50, perdón, hasta las 11:30 de la noche tienen plazo para enviar todos los documentos, si no lo han enviado. ¿Y por qué? Después a ustedes se les cierra la plataforma y a mí se me cierra la plataforma de evidencias y solamente me queda el esquema de centro de calificaciones. Hablando del centro de calificaciones, es importante decirles que yo leo todos los trabajos uno por uno y a cada uno de ustedes le doy un comentario. Les recomiendo que lean los comentarios, posiblemente les va a servir para fortalecer lo que ustedes hacen. Yo acá me tomo el tiempo de leer los trabajos, de mandarles un comentario, entonces por favor lean los comentarios que le hago como retroalimentación que les puede servir. Si está bien, elogio su trabajo, si está mal, trato de guiarlo para poder complementar ese esquema y poder subirlo nuevamente. Recuerden que dentro del programa de cronograma de actividades existen unas actividades que son calificables, a las cuales se les otorga una nota, y otras que son no calificables. Esos procesos no calificables, pues hay que hacerlos como para saber qué contenido tengo yo de información. Sin embargo, si yo voy a ver este cronograma, yo puedo leer que aparece una palabra técnica ya, que es AA1, que traduce actividad de aprendizaje 1. Y la actividad de aprendizaje
de este primer clase, son 4 clases, por tal motivo hay 4 actividades de aprendizaje, es 1, reconocer los elementos de la cognición para la estructuración de un discurso pedagógico teniendo en cuenta el modelo formativo de la institución. En este caso se habla del discurso pedagógico enfrascado en lo que ustedes tienen como profesión para poder trabajarlo. Y cuando se habla de discurso pedagógico, ahorita vamos a entrar en materia, vamos a hablar de cómo hacer, cuáles serían los pasos de un discurso pedagógico, de cómo actuar frente a un esquema de comunicación, no solamente verbal, sino no verbal, y cómo hacer un esquema de formación adecuado para, y de ese mismo también funciona el discurso, por ejemplo, para, bueno, hablarle de varios discursos para una conferencia, para una charla, y cómo hacer estos esquemas de una manera adecuada, basados en las últimas premisas. Se sugiere que estos procesos, que el computador tenga compatibilidad con las herramientas, con los dispositivos y la herramienta. A veces hay personas que conmigo hacemos las actividades desde el celular y posiblemente no tengamos la compatibilidad con ciertos programas. Por eso recomiendo siempre hacer las actividades de este curso virtual, hacerlas desde el computador. Programas que necesiten ustedes para hacer los trabajos, los convencionales. Si ustedes no saben, digamos, o no conocen la herramienta, simplemente lo pueden hacer a mano y podemos transcribirlo, simplemente eso. O si quieren que les enseñe alguna herramienta, yo con mucho gusto les puedo enseñar muchas herramientas, no solamente de contexto gráfico, ni contexto de video o de audio, sino que pueden ser estrategias, por ejemplo, de inteligencia artificial que les va a servir a ustedes para poder hacer mucha documentación y o para trabajar sus programas formativos. Entonces, pues basado en eso, la fecha de inicio de esta sesión era hoy, ¿cierto? Y de esta actividad que tenemos, que es la calificable, que es una propuesta del discurso pedagógico en actividades de formación, esa tiene como fecha de caducidad el 23. O solamente es como por el formalismo de que es el 23. Sin embargo, pues ustedes ya saben que tienen hasta el 12 del próximo mes, el 12 de septiembre, para presentar todas las habilidades, todas las competencias. Entonces, todas las actividades quedan habilitadas hasta el cierre del curso. Eso es algo muy importante. Ahora, hay algo que me gusta compartirles, y es que ustedes van a tener el acceso a mi WhatsApp. Yo les voy a compartir el WhatsApp en este momento para que ustedes me puedan escribir. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda que les pueda orientar, que les pueda ayudar en el proceso, pues no duden en escribir. Aquí pues tratamos de manejar. Si yo estoy con la disponibilidad digamos, inmediatamente le contesto. Si no, por favor, si ustedes conservan estos tiempos que les estoy dando de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12, con muchísimo gusto yo estoy presto. Digamos que si me toca hacer alguna actividad extra curricular, pues yo les haré saber el proceso, pero yo trato de estar muy pendiente de todos ustedes porque mi fin o mi metacognición en el proceso es llevarlos a que todos ustedes entiendan, tengan un aprendizaje significativo y que ustedes puedan cumplir con las evidencias que pauta este plan o este curso que nos otorgaron. Ahora, quiero decirles que los cursos en el SENA, estas formaciones virtuales, ya están diseñadas, están prediseñadas, hay personas que las trabajaron, por tal motivo no puedo modificarlas, no puedo modificar ni siquiera, digamos que un concepto que aparece allí. Pueden haber conceptos que estén errados, pueden que no estén errados, pero o puede que algún concepto esté desactualizado. Todo se basa en que cada certificación del SENA tiene unos tiempos también. Digamos que hay certificados del SENA que le pueden durar a usted 1 año, otros le pueden durar 3 años, otros pueden ser infinitos, digamos que pueden servir para toda la vida. Pero los tiempos de caducidad lo tienen los certificados, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué se vencen? Porque puede existir una actualización. La ventaja de los temas pedagógicos es que son temas que venimos desde la oralidad, desde la tradicionalidad, y pueden ser perpetuados un poco con más tiempo. Hasta el cronograma, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda de cómo descargar el programa? ¿Duda o inquietud? Si no, entonces pueden colocar como en la pantalla el chulito de que estamos bien y continuamos. El criterio de evaluación, el SENA maneja 2 criterios de evaluación. Uno es el A, que es aprobado. Gracias, Maureen. Y el 2 es el D, que es no aprobado. ¿Sí? Psicológicamente hablando de estos criterios, pues ustedes pueden comenzar a otorgar el impulso de que la gente aprueba o aún no ha aprobado, como para que no desvincular a la gente frente a una posibilidad de alcanzar el éxito de las cosas. Esto es el mismo esquema que se trabaja a través del proceso de competencias. Entonces, es no decir
no alcanzaste y tuviste una oportunidad, no, es que tienes intentos ilimitados. Yo les voy a dar a ustedes la frase que me encanta, que la digo en todos mis cursos porque me la enseñó mi abuelita, y es que yo a ustedes les voy a dar comida, pero ganas no les puedo dar. Por eso voy a enseñarles cómo encontrar también parte de la motivación para poder alcanzar logros. Y eso tiene que ver con lo que usted tiene como meta, hasta dónde quiere llegar. Y en los últimos esquemas de la formación globalizada se especifica que es que las personas y los niños, los adultos, todas las personas tengamos nuestra capacidad de análisis y que podamos comenzar a fortalecer nuestras competencias de acuerdo a mis propias necesidades. Por eso es tan importante todo este esquema que podemos trabajar. Entonces, pues ya les enseñé cómo era la parte del cronograma y ahorita vamos a dirigirnos a la otra parte que es fundamental, que son las actividades iniciales. Si ustedes siguen el orden, pues así mismo lo vamos llevando. Esta primera actividad inicial que otorga este curso es de actualización de datos. Aquí van a encontrar un documento. Cuando le dan clic en el centro de la pantalla, ustedes pueden ampliar la pantalla si la quieren como si tienen el celular, o simplemente le pueden dar zoom si no tienen como una buena resolución de la imagen. Y van a encontrar un manual de actualización de datos personales. ¿Por qué es importante actualizar los datos? Es importante porque necesitamos que ustedes tengan los certificados con el nombre como corresponda, porque queremos que ustedes tengan la cédula como corresponda y que el certificado sí tenga una validez. Muchas personas no lo hacen y quedó una letra mal, un número mal, y por tal motivo pues, se presentan muchos inconvenientes para poder validar esos procesos. Si viendo el manual no pueden actualizar los datos, pues ahí sí les recomendamos que se acerquen al SENA más cercano de donde ustedes están, para que dentro de la mesa de procesos les puedan ayudar para hacer esa actualización, o la mesa de ingreso. Luego encontramos un sondeo de conocimientos previos. Porque es importante, se necesita saber hasta qué punto conoces tú de esta área, de esta materia. Conocimientos previos en cuanto a lo que corresponde a modelo pedagógico, didáctica, no sé, metodología, estructura, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje. Hay muchos temas que posiblemente la mejor respuesta es si no saben, pues no sé. Y desde ahí podemos explicarles un poco de cómo utilizarlo y por qué sería importante aprenderlo. Después de todo este proceso, tenemos unos foros que son foros sociales, digamos, dentro del esquema. Encontramos el foro social. Aquí la invitación es para que ustedes le dan clic a ver foro, y cuando ustedes le dan clic en ver foro, ustedes pueden visualizar lo siguiente. Pueden encontrar el foro individual, que es el foro de identificación de técnicas formativas. Solamente es contestar frente a lo que ustedes piensan frente a eso, es darle la palabra responder, y allí los lleva al proceso. Estos foros no son calificables. Si hay foros que son calificables, no los pongo no calificables para que no les vaya a perjudicar el proceso. Marjorie, muchas gracias por escribir. Ahí yo ya les hago el comentario, y pues simplemente acá lo que queremos es que la gente se presente, que la gente diga, mira, yo soy tal persona, tengo estos procesos. En el foro social, ustedes le dan clic también en la palabra responder, ¿cierto? Y pues allí pues, se maneja como todo un esquema. Aquí puede manejar también los comentarios que ustedes tienen. Maureen, gracias. Diana Milena, pues muy bien por esa participación. Allí se hace el proceso. Y está el último foro. Pues hay 3 foros, el temático, el foro de dudas e inquietudes. O sea, importante que ustedes pregunten lo que ustedes quieran frente al proceso que estamos viendo. Dudas e inquietudes, solamente tienen que pulsar el texto enriquecido, activar el texto enriquecido. Cuando acaben un clic, aquí ven un cuadrito, le dan clic y contestan aquí lo que ustedes quieran hacer. Y ojalá pues los otros compañeros puedan aportarle a esas preguntas que tienen los demás, si tienen conocimiento, pues, y si no, pues simplemente como por hacer como el ejercicio de contestar. El tiempo de respuesta a estos procesos, recuerde que son 24 horas hábiles, para que me tengan paciencia. Tengo 320 aprendices. Me gusta que cada uno dedicarle el tiempo, entonces no se preocupen que yo todo les contesto. Yo pues, prácticamente me siento y estoy todo el día dispuesto para todos ustedes. Y por último, pues bueno, en cuanto a los foros, pues está esa información. Ya puedo irme directamente a la palabra actividad número 1. En la actividad número 1 van a encontrar ustedes la guía de aprendizaje, el material de formación.
Aquí en el material de formación es importante que ustedes lean el material, ojalá lean antes de entrar a la formación, o sea, que puedan mirar como de qué temas vamos a hablar, de que yo de todos modos les voy a hacer a ustedes un resumen. Yo trato de hacer las evidencias por ustedes para mostrarles cómo lo hago yo, para que ustedes puedan imitar o que ustedes puedan duplicar, o si tienen otra estrategia para utilizarla, todo eso es válido y eso hace parte del conocimiento. Ahora, dentro de los materiales simplemente ustedes buscan el material dentro del, por ejemplo, tenemos unos materiales complementarios muy buenos. Para aquellos que estudiaron pedagogía van a ser como una especie como de recorderis, va a ser un recorderis de un semestre, de 2 semestres y hasta más de la universidad. Las actividades, esta actividad, esa actividad interactiva no es calificable, entonces porque no hay una compatibilidad frente a los archivos. Por ejemplo, cuando se le dicen Verscom, a veces no es compatible, entonces por tal motivo no los voy a eximir de esa responsabilidad, porque para algunos no les corre esa actividad como lo están viendo en este momento. Entonces, a algunos les puede correr, a otros no, entonces simplemente no es obligación presentarla. Pero pues allí está el proceso. Miren, por ejemplo, genera mucho caos. Ya está el material. Puedo solamente mostrarles lo que es la actividad 1, la actividad 2, la 3 y la 4, que allí la tienen. Después van a encontrar un proceso que se llama las sesiones en línea, donde ustedes van a encontrar los enlaces para el proceso y van a encontrar las grabaciones de estas sesiones. Todo lo van a encontrar, todo lo que hicimos el día de hoy lo van a encontrar también con un resumen. Les pongo un resumen de qué fue lo que se hizo en la sesión, por ejemplo, de hoy, la sesión 1. Les hago un resumen para que ustedes vean. Encuentran una biblioteca, unos tutoriales y el software si ustedes lo requieren como interesante, o no lo requieren como para ustedes. Las grabaciones yo las monto 2 días hábiles después de. ¿Sí? ¿Por qué 2 días hábiles después de? Porque hay que hacerles un tratamiento, hay que hacerles una adecuación para poderla subir. Entonces, esa edición, ese proceso, pues es importante para que ustedes lo tengan. Trato de hacerlo lo más crudo posible, pero sí trato de subirlo mientras se carga la información al sistema y se hace todo un análisis y digamos que un resumen de ese proceso. Muy bien. Entonces, ese es el manejo de la plataforma. Ya estando en este punto, ya nos toca comenzar a hacerles como el resumen de lo que corresponde a este proceso de formación. Yo no quiero que ustedes se distraigan mucho con mi cara, ni con mis gestos, que yo miro para el lado izquierdo, miro para arriba, para abajo, pero es porque estoy viendo todas las pantallas, porque quiero ver si ustedes me están viendo bien, si me están analizando bien. Entonces voy a que quiero que ustedes se concentren directamente con los flyers que estoy presentando o las diapositivas que estoy presentando. Cuando se habla entonces de este esquema de pedagogía, se habla que es una actividad humana sistémica, pero entonces toca hablar primero de que las temáticas que tenemos aquí, discurso, modelos, prácticas, que ustedes están viendo en este momento, pues tienen muchos procesos que tienen que trabajarse a través de lo que es la parte formativa de las personas. Entonces, todos los maestros, los profesores, hablamos desde procesos de enseñanza y aprendizaje, pero nos gusta pensar que tenemos que hablar de las formas cognitivas, pero también de las formas metacognitivas. ¿Qué es lo que conozco y hacia dónde quiero llegar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me permite eso? Generar un enfoque. ¿Y un enfoque para qué? Para que yo pueda enriquecer no solamente el aprendizaje mío, sino el aprendizaje de mis estudiantes para transformar su propio entorno. Entonces, cuando yo transformo el entorno de las personas, cuando yo trato de acomodarme en lo que pasa con las personas, ¿cierto? Yo puedo comenzar a analizar desde la observación, desde el discurso, yo puedo comenzar a planear de una manera diferente todo mi acto pedagógico. Pero entonces es muy importante que las personas aprendan una palabra que es básica para mí, ¿cierto? Pero que es muy enfocable para todos los seres humanos, que se llama la observación. Y no solamente la observación directa, sino una observación etnográfica, o sea, que vaya mucho más allá del concepto, que vaya mucho más allá de la percepción, que cuando ustedes estén en un proceso, un acto pedagógico, puedan comprender que la persona que está delante
tiene actitudes, pensamientos y emociones que pueden ser aplicables para los procesos. Ahora, entonces ahí yo lo aplicaría antes, digamos, como sacándome un poquito de este mapa, un esquema que llama estilos de aprendizaje. ¿Cómo es que aprende mi aprendiz? No importa la edad que tenga. Entonces, ¿cuál es el estilo de aprendizaje que más reúne esos conceptos para la persona? ¿Cuál es la actividad que reúne, qué es lo que verdaderamente enfoca? Si una persona aprende a través de la imitación, si una persona aprende a través de, digamos, como del discurso o aprende leyendo, si es autodidacta, ¿cómo es que aprende la persona? ¿Se aprende más actuando, o sea, practicando, o aprende más escuchando? O sea, ¿cuál es el enfoque? Cuando yo sé determinar esa parte, yo puedo comenzar a trabajar muchos esquemas, ¿sí? Pero a través de la observación es que, digamos que es el punto de partida de cualquier profesión. Cuando ustedes van a hacer una charla, una conferencia, lo primero que tienen que hacer es, primero, observen su entorno. Cuando ustedes observan el entorno, me va a determinar a mí, bueno, qué es lo que tengo, cuáles son mis puntos de partida, cuáles son mis carencias allá. Y entonces, otro error que pueden cometer las personas, ojo, no pasa ni en Venezuela, aquí en Colombia, pasa de México para allá. Espero que no haya personas de México. Pasa de México para allá, y es que las personas llegan faltando 5 minutos o 2 minutos para la clase. Cuando llegan así no tienen ningún tipo de planeación. O sea, todos llegan, ya lo que ustedes tenían planeación allá, pero no saben qué es lo que va a pasar en el momento. Pero tengo que preparar bien antes de llegar a hacer un discurso pedagógico para poder intervenir frente a diferentes herramientas. Ahora, dentro del discurso dentro de las estrategias, no solamente basta con su comunicación verbal, y eso lo saben muchos, pero también hay que tener un compendio de qué pasa con su comunicación no verbal, qué es lo que dice mi psicognomía, la forma de la cara, la forma de la expresión, qué expresa mi cara, qué es lo que trabaja uno cuando está hablando con los demás, cuáles son mis altibajos vocales, cuál es mi pronunciación, cuál es mi ritmo, todo eso tiene que influir, cuál es digamos, mi colocatura del cuerpo hacia la otra persona. Si yo hablo desde el yoísmo, o sea, desde el yo interno hacia el yo externo, o cómo me manifiesto frente a la parte no verbal. Esa comunicación, digamos, con los pies. Yo cómo pongo mis pies cuando estoy trabajando con un grupo de personas. Mis pies son los que comunican la información dependiendo de la persona. Si mi pie de apoyo está dirigido hacia una persona, hacia allá va la comunicación. Si mi otro pie va dirigido hacia otra persona, hacia allá va la comunicación. Pero hay personas que ni siquiera saben pararse. Cuando borran un tablero, saben borrar un tablero. O sea, ¿cómo hacen para cómo se ubican? De acuerdo al cuerpo hacia las personas, cómo se ubican. ¿Sí? Ahora, ¿qué es también importante dentro de esa interacción que tenemos con los aprendices? ¿Será que yo, como observador de mis aprendices, yo veo cuál es digamos que hay uno que siempre aprende muy rápido y son muy ágiles para poder aprender, pero será que estoy detallando qué pasa con el que no está aprendiendo tan rápido? ¿Cuáles son los detalles que pasan? Y hay unos docentes, vuelvo y digo, no pasa ni en Venezuela ni en Colombia, pasa en México para allá, y es que no se fijan en cuál es el comportamiento y cuáles son los signos que me están dando los aprendices para poder yo comenzar a guiarlos frente a un camino, frente a comenzar a fortalecer esas competencias. Entonces es de suma importancia que no solamente en la parte de la observación, sino que genere un análisis y una conclusión. La evaluación no solamente debe ser para el aprendiz, es que el aprendiz solamente me va a generar una nota de que entendió o no entendió, más bien es una evaluación para mí como docente, para saber cómo estoy enseñando y qué debería enseñar. Ahí debo contestar una pregunta y es, ¿cómo? Sí, si voy en un proyecto diría qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Jessica, espero que me vas a complementar. Jessica, cuéntanos. Sí, señor. Entonces aquí también es muy importante tener en cuenta el desarrollo del cerebro, ¿no? Porque pues el cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Entonces en ocasiones hay personas que son más emocionales y hay otras que son más racionales. Entonces ahí hablamos de esos diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Como usted ahorita lo decía, hay niños, en este caso, pues cuando hablamos de pedagogía, es el proceso de enseñanza, o yo desde mi contexto de primera infancia, ¿sí? Hablo de niños, entonces hay niños que les gusta mucho aprender por medio de la observación, que es un video, de la escucha, de la música, ¿sí? Y hay otros que son más sistemáticos, por así decirlo. Entonces, yo siempre le decía a mis estudiantes, cuando trabajamos con niños, la evaluación, porque cuando uno planea, debe planear y tener una evaluación. Esa evaluación no va a ser para el niño, tengan siempre eso presente. Esa evaluación va a ser para nosotros como docentes, mirar a ver, en qué estamos fallando, porque ese niño
no me logró comprender o identificar la vocal A, pero este sí. Entonces, esto nos sirve mucho para poder como que tener en cuenta ese estilo de aprendizaje que está teniendo el niño y asimismo mejorar mi práctica pedagógica, diría yo. Perfecto, y tienes toda la razón. Sí, la evaluación tiene que ser para el docente, pero bueno, no solamente tiene que ver con ese, digamos que es importante todo lo que dijiste, sí, los hemisferios cerebrales, y no solamente eso, el ritmo tiene que influir muchísimo, pero actúa también como qué es lo que aprende y qué es lo que desaprende la persona, o sea, que va un poco más allá, qué es lo que nutre o qué es lo que fortalece el aprendizaje de ese niño, digamos, en la parte del hogar. Muchas veces hay digamos que unos hogares que no son como muy, digamos que son anómalas, ¿sí? Y digamos que dentro de eso siempre hay personas, hay niños que salen muy recursivos y esa recursividad se otorgó porque él está visualizando lo que está pasando en el hogar, pero también se siente una ausencia total por los padres en cuanto a aquellos niños, algunos niños, y eso también se representa de una manera diferente. La catarsis infantil, ¿cierto? El desapego, el desahogo de las emociones la podríamos llamar como sistema Adobe. Y eso quiere decir que hay personas, sobre todo muchos adolescentes, adultos, siempre nos quedamos en unos procesos que pasaron nuestra infancia y por tal motivo muchas veces no los podemos superar. O sea, no solamente nos vamos con el esquema de la infancia, que es muy importante trabajarlo desde allí, qué es lo que pasa, cómo aprende, pero qué capacidades y habilidades le compongo yo o le comienzo a implementar al niño para que en un futuro esas habilidades para la vida se vuelvan en un aprendizaje significativo. Excelente el comentario que hizo Jessica y le aporto ese contenido a ese comentario. Tengo a Yuleidis, cuéntanos, Yuleidis. No, profe, pero si estoy mal, usted me corrige. Es que para primero saber sobre las estrategias, cómo el estudiante, las capacidades que tiene, esos aprendizajes, primero cómo tenemos que primerar nuestro entorno, cómo se maneja el entorno, qué capacidades tiene, cuáles son sus debilidades, sus falencias y qué aporta en las instituciones. Por ejemplo, en las prácticas, nosotros mirábamos diferentes ángulos. ¿En qué sentido? ¿Cuál era el niño del grupo que apoyaba al niño con falencia? ¿Cuál era el niño que por medio de juegos didácticos o actividades didácticas él aprendía más? ¿O por medio de flashcards o por medio de disfraces o actividades que nosotros hacíamos, el niño iba aprendiendo? Nosotros hacíamos una planilla de observación, colocábamos los nombres, cuáles eran las debilidades, cuáles eran las falencias, y ese niño que tenía falencia y que tenía fortaleza, lo colocábamos con un estudiante que lo podía ayudar. Si el niño era visual, lo colocábamos con los niños visuales, pero lo hacíamos en grupos integrales. Al momento de que nosotros planeamos el plan de clase, trabajamos con un plan de Se le bloqueó. integral para que el niño no se siguiera fallando. Se ayudaba mutuamente uno al otro y si se corregía algo, volvíamos a hacer un plan de clase, volvíamos a hacer observaciones y mirábamos qué podemos aportar. Gracias. Mira, sí, perfecto. Lo que dice Yuleidis es muy cierto. Eso se llama coaprendizaje y se llama heteroaprendizaje. Dentro de los procesos también existen unas habilidades que debemos comenzar a implementar. Y esas habilidades tienen que ver con la observación. Entonces, lo que decía Yuleidis es muy cierto. Primero, tenemos que trabajar el esquema con digamos, con la parte administrativa, con la parte docente, para saber cuáles son las herramientas que se deben utilizar. O bueno, ahí sí nos pasamos con la imitación, podría ser, bueno, ¿qué haces tú cuando tienes este problema? ¿Cómo lo actuarías? Y digamos que ahí también comenzamos a trabajar desde la institucionalidad. Ahora, cuando transformamos todo el proceso ya al niño, al adolescente, al adulto, ¿cierto? Ya comenzamos a trabajar lo que decían las compañeras, los estilos de aprendizaje, que es lo que me permite identificar cómo aprende una persona, pero después yo veo entonces las inteligencias múltiples y entonces es qué capacidades tienen las personas para poder yo comenzar a implementar frente a eso. Claro que es mucho trabajo para el docente, sí, es mucho trabajo. Que si yo utilizo una estrategia de estilos de aprendizaje, debería utilizar varias guías, sí, porque todo el mundo aprende diferente.
Todo el mundo se asocia la información, pero entonces ya con las nuevas modalidades, que es el trabajo, por ejemplo, por el desarrollo de competencias, yo comienzo a mirar y a determinar qué competencias y cómo hago que esa persona alcance esa competencia, ese niño, ese adulto, ese joven, cómo debería llegar a esa competencia. Entonces llega la parte que les decía al principio, la motivación. Esa motivación tiene que ver con un poco más allá de qué es lo que lo motiva, cuál es la metacognición, qué es lo que quiere verdaderamente alcanzar, porque es que muchos colocan objetivos muy amplios y cuando colocan objetivo quiere decir que usted está basado en dos taxonomías, una se llama la taxonomía de Bloom y otra se llama la taxonomía de Marzano. Quiere decir que yo ya tengo un verbo que no es un verbo infinito que me permite administrar lo que es un objetivo, o sea, poderlo alcanzar. Un verbo infinito, un verbo que no sea medible. Cuando usted pone un verbo que no sea medible, muchas veces usted dice, bueno, ¿y qué es lo que verdaderamente quiere lograr? Sí, porque si usted consigue una información o consigue muchas, ¿lo logró o no lo logró? Entonces, muchas veces el error también parte del docente. Y bueno, vamos un poco más allá. Muchos enseñamos o muchos enseñan como les enseñaron a ellos. Pero entonces, dentro de su punto crítico, no debo decir, venga, es que a mí no me gusta como me enseñaron así. Pero muchas personas también aprenden como les enseñaron. Un ejemplo sencillo de ello es, un ejemplo, un niño estaba en un colegio, no sé si ustedes conocen esta historia, y el niño le encantaba dibujar. El niño comenzó a dibujar y con mucha tranquilidad dibujó, dijo la profesora, niños, vamos a dibujar lo que ustedes quieran. El niño comenzó a dibujar carros, motos, aves y todo el cuento. Dijo, no, no, niño, ¿usted qué está haciendo ahí? No, profe, pues dibujando. Dijo, no, 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 vamos a dibujar un paisaje. Y el niño, bueno, como al niño le gustaba dibujar, comenzó a dibujar una montaña, un río y flores y árboles. Niño, ¿usted qué está haciendo ahí? No, profe, pues dibujando un paisaje. No, 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 lo que vamos a dibujar es flores. Entonces el niño comenzó a dibujar un girasol, una orquídea. Dice, no, niño, ¿usted qué está haciendo ahí? Pues dibujando flores. No, no, no. Vamos a dibujar es una flor roja con un tallo verde. Y el niño, por su conocimiento, porque le gustaba dibujar, dibujó una rosa roja con un tallo verde. Por circunstancias de la vida, el niño lo cambiaron de colegio. Y en el nuevo colegio la profesora niños, sean creativos, niños, sean innovadores, dibujen lo que quiera. Y el niño se quedó esperando con la hoja en blanco. Niño, ¿tú por qué no dibujas? No, profe, dígame qué tengo que hacer. No, sea creativo, sea innovador, dibuje lo que usted quiera. Y por su creatividad, el niño dibujó una rosa roja con un tallo verde. No es que sean malos. El sistema tradicional, al sistema que nos trajeron nosotros en la educación, nos llevaron a pensar de la misma manera. Nos llevaron y nos conductaron, ¿cierto? Porque ese era el esquema de ese sistema. Llevarnos de manera conductual a poder llegar a un conocimiento. Por eso las personas, usted tiene que pararse, sentarse, ubicarse. Todo ese es el mismo sistema, que no es malo del todo, que no es bueno del todo, pero tiene que hacer unas modificaciones y tiene que actualizarse con las nuevas tendencias de la formación. Ahora, es ya te doy la palabra, Jessica, es tan importante determinar que las personas, todas las personas tienen una habilidad y el descubrimiento no solamente está por parte de nosotros, ahí usted tiene que aprender a vincular a otras personas de la institución. Si escucharon a las compañeras anteriormente, a nosotros como docente nos toca como psicólogo, como docente, como terapista, como, bueno, de todo. Y ahí es cuando usted dice, bueno, ¿cómo tengo que trabajarlo? Ojo, no estoy hablando mal de nuestros docentes anteriores. No, lo que pasa es que ellos nos enseñaron como ellos aprendieron. Y la parte crítica es esta. A mí me dijeron en la infancia, Edwin, usted tiene que ser creativo, pero nunca me enseñaron cómo hacerlo. Edwin, usted tiene que ser innovador. Sí, claro, pero ¿cómo hacerlo? No me enseñaron. Actualmente le dicen, es que ustedes tienen que ser emprendedores, sean emprendedores, pero ¿cómo ser emprendedor si no saben cómo ser una empresa? Ahí llega el punto. Jessica, cuéntanos. Que es muy curioso porque yo viví esa experiencia en la universidad. Estábamos en clase de modelos pedagógicos, entonces llega el profesor y nos dice, saquen una hoja. Todo el mundo como que, wow, vamos a tener un examen sorpresa. Y cuando nos dices que hagan un paisaje, todas empezamos a dibujar casita, el sol, las montañas, ¿sí? Y luego él nos dice, ahora rótenselo entre ustedes. Se van a dar cuenta de que, y él empezó a dibujar que tienen una casa, un sol, unas nubes, unas aves, ¿sí? Pero hay muchas cosas más que representan un paisaje. Ustedes solamente pueden dibujar la luna en la noche, un sol, sí, el mar. Ese es un paisaje,
un jardín de muchas flores. Pero ¿por qué pasa eso? Porque si nos ponemos a pensar, seguimos educando por medio de esa educación tradicional. Y entonces nos dice, no está mal, ¿sí? Pero la idea es cambiar, pero no hemos cambiado en nada. Si nos vamos a ver, no hemos cambiado en nada, porque seguimos con la misma formación, porque nosotros decimos un paisaje es porque eso nos lo han dibujado, eso nos lo han enseñado. Un paisaje es una casa, sí, pero hay muchas cosas más. Entonces la idea es cambiar esa educación tradicional y volver a una educación contemporánea. Y entonces creo que es una de las cosas que me tiene en este curso, sí, poder generar otras estrategias que me permitan mejorar esa práctica pedagógica. No es que la esté haciendo mal, pero pues me gusta mucho porque igual la educación es algo constante y continuo, entonces esto refuerza mucho ciertos saberes o conocimientos previos. Claro que sí. Bueno, con mucho gusto. Sí, dentro de la formación, dentro de los procesos, se hablaba, por ejemplo, siempre se habla de que tenemos que actualizarnos, de que tenemos que actuar de una manera diferente tecnológicamente. Entonces, hay que imprimir necesariamente las TICs. A nosotros nos obligó el COVID a utilizar las TIC frente a todo el proceso. Entonces, ay, pucha, no sabía internet, pero le tocó aprender. No sabía cómo comunicarme con otros procesos, pero mucha gente no sabe ni cómo buscar la información. No sabe cómo buscar un referente bibliográfico, no sabe cómo descargar una imagen, no sabe cómo, lo dije ahorita, ¿no? Cómo buscar un video por YouTube, cómo buscar un proceso de gran formato, cómo buscar una bibliografía. Mucha gente no lo sabe, pero sí, digamos que eso para mí sería un proceso básico, que desde la infancia tendrían que enseñarlo, ¿sí? Porque estoy preparando con habilidades para la vida y no habilidades que me generen un concepto para después de. No, es que yo tengo que comenzar a trabajar la parte psicológica, la parte motriz, la parte de análisis, la parte, eso sobre todo, yo puedo conseguir como mis aprendices a trabajar un esquema de análisis, un esquema que ellos puedan criticar, pero no decir ese argumento es tan importante desde las etapas tempranas porque me va a permitir como docente, por ejemplo, decir, bueno, ya está generando, está leyendo más y la única forma de poder generar un buen vocablo, un buen léxico es leyendo. ¿Sí? Entonces, aquí actualmente la gente no sabe leer. Digamos, no ustedes. Eso pasa por allá en México, por allá en Estados Unidos. Eso no pasa acá nunca. Pero la gente no tiene muy malas exigencias en cuanto al tema de lectura. No tiene, digamos, como usted lo ve cuando utilizamos la nueva modalidad por el WhatsApp, que cuando escriben acá, escriben la A y la K, pero usted dice, no, es que así no se escribe, no, pero es que es para, profe, tranquilo, es que estamos abreviando. Ah, bueno, listo. Y cuando se comunican con las otras personas, como tal cual como hablan, es como escriben. Entonces, no, pero es que hay otra etiqueta, es que hay otros procesos y ustedes como docentes tienen que ser, digamos que ustedes son el ejemplo de lo que va a pasar. Entonces, claro, esos estilos hay que transformarlos. Ahorita está la estrategia de STEM, que es una sigla en inglés que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con tecnología, con ingeniería, con matemáticas, con el arte. Y el arte entra un papel muy importante, aprender desde los sonidos, aprender desde la corporalidad, aprender desde las dimensiones kinestésicas. Bueno, todo eso se parte, influye muchísimo en lo que es la nueva construcción de ese análisis y de ese aprendizaje colectivo o ese aprendizaje también significativo. Por eso es tan importante. Muy bien, entonces continuando, lo que decía Jessica es muy cierto. Entonces, este escrito también hablaba, por ejemplo, Gómez, hablaba de que la organización tiene que trabajar toda la actividad humana. Entonces, todos estos modelos pedagógicos tienen que trabajar todo lo que es los principios, los métodos, la cultura, ¿cierto? Se enfoca mucho en profesionalizar lo que es la función docente. Ahora, eh, cuáles son las preguntas que uno debe hacer, que debe hacerse frente al tema de los modelos pedagógicos? Es una muy simple y es, ¿cuál es mi propósito? ¿O cuál es el propósito de los recursos que yo utilizo para las enseñanzas? Ese debe de ser el recurso, ¿cierto? Ese debe ser como el esquema. Ah, bueno, yo quiero ser un buen profesor, pero bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu recurso para que vas a involucrar para que tenga un aprendizaje significativo? Entonces, ahí sí ya, ustedes, lo hablaba Jessica,
Hablamos del modelo tradicional, hablamos que cuál es el modelo romántico. Entonces el modelo romántico hablaba de una expresión libre, una expresión espontánea, una expresión natural. Después llegó un modelo conductista y entonces el mismo que se maneja los refuerzos y el entrenamiento. Por ejemplo, entonces usted se tiene que comportar así, así, así. El otro modelo, por ejemplo, que se hablaba del esquema es el desarrollista. Entonces donde el estudiante promueva como información intelectual. Aquí hay gente que tiene tantos conocimientos, pero no escribe un libro. Y ahí digo, tanto desperdicio de material, tanto desperdicio de conocimiento y dejarlo regar tan fácilmente. Hombre, ¿por qué no escriben algo? Entonces, con ese modelo desarrollista, entonces es como generar contenidos de aprendizaje y poder dejar un legado. Por ejemplo, el modelo socialista ese se enfocaba, por ejemplo, en el estudio de que es una sociedad de progreso, de que vamos en una sociedad progresiva, secuencial, mediática, ¿sí? A eso se desarrollaba, se desarrolla el modelo, ese modelo desarrollista. Ahora, el socialista, perdón, el modelo constructivista es el que se enfoca, por ejemplo, en que se va a construir, por ejemplo, como maestro, quiere formar al estudiante frente a una actividad mental, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted aprenda esto porque se necesita esta circunstancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de escuela se necesita? ¿Qué tipo de sociedad se busca? Ahí es como una frase que se podría utilizar. ¿Qué tipo de escuela se necesita? ¿Y qué tipo de sociedad se busca? Entonces, ahí es cuando cada región trabaja un esquema diferente. Y el modelo flexible que se acomoda a las necesidades de cada, de cada persona, de su vulnerabilidad, de sus necesidades educativas, de sus necesidades especiales, y ahí es cuando ese modelo flexible también toma punto de partida. Entonces, miren, todos esos modelos lo que buscan es que todos tienen una característica, no todas son malas, tienen características que pueden ser flexibles, que se pueden ajustar, y todos podemos tener muchos momentos de cada uno de ellos, de cada uno de los modelos todos tenemos. Entonces, pero lo que es el mayor beneficiario de este proceso es el aprendiz con ese modelo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, basados en todo este esquema, aparece entonces Howard Gardner diciendo, venga señor, lo que pasa es que existen 8 teorías, 8 esquemas de inteligencias que tienen las personas. Entonces, pues, ¿para qué sirve eso? Entonces, porque se promueve que la educación sea sencilla, que la educación sea estimulante, que la educación tenga como otro propósito. Entonces, hablaba de que existe una inteligencia de las personas, una inteligencia verbal. Entonces, cuando se habla de inteligencia verbal, se habla de que las personas tienen que la capacidad de poder hablar, ¿sí? Que puedan tener la capacidad de trabajar problemas de la vida cotidiana, con momentos verbales, de cómo se expresan, de cómo es un mundo mental a través de las palabras, a través de las letras, ¿sí? Ahí se habla de una capacidad, de una inteligencia. Ay, no, es que yo esa capacidad no la tengo. Bueno, entonces construyamos esa capacidad. Decía Jessica ahorita, y es muy importante, las personas que son zurdas son más creativas, pueden ser más creativas o más rápidas mentalmente. Las derechas tienen que comenzar a trabajar otros ejercicios porque trabajan la parte de la razón. Entonces, ejercicios que podrían hacer ustedes y que pueden colocarle a sus aprendices, si son derechos, hagan más actividades con la mano izquierda. Si son más izquierdos, pues hagan actividades con la derecha. Tocar un instrumento, hacer movimientos de motricidad, de ritmo. Eso es importante para poder establecer estructuras mentales. Ahora, dentro de las mismas inteligencias les voy a mostrar, por ejemplo, en la matemática, que es la que continúa, que la persona tenga la capacidad de resolver procesos conceptuales, que la persona pueda resolver, no sé, procesos de números, de lógica. Ejercicio rápido, por ejemplo, hay un bus que va desde acá, desde Aguachica hasta Valledupar. El bus tiene 25 pasajeros. Arrancó, más adelante se bajaron 5. Siguió, más adelante se montaron 10. Siguió, más adelante se bajaron 3. Siguió, más adelante se montaron 7. Siguió, más adelante se bajaron 2. Pregunta, ¿cuántas paradas hizo el bus? ¿Vio? Muchos de ustedes estaban sumando cuántos pasajeros subían y cuántos bajaban. Pero esto tiene... Gloria, cuenta. 4. 6 paradas y quedaron 32 pasajeros. Entonces, ¿cómo abro yo mi expectativa de mente
para poder trabajar el cuento. Pero Gloria, bien, porque tú contaste desde el primer esquema, la primera parada también. Te faltaron dos. Yo, claro, porque ya sé la estrategia, yo puedo comenzar a sumar el esquema, pero lo que me dice esta estrategia es, no piensen que la vida solamente es de color blanco y negro, la vida tiene muchos colores. Por eso en un mundo como de la pedagogía pueden existir muchos caminos. ¿Sí? Si una persona puede activarse la inteligencia matemática, pues puede tener unas habilidades para poder, en el mundo actual, en el mundo habitual, para poder cobrar, para poder vender, para poder recibir, para poder, digamos que si lo vamos a manejar dentro de la estructura mental actual o dentro de las habilidades que debe tener un ser humano en procesos. Mucha gente usted le dice, venga, usted me debe tanta plata y se puede confundir fácilmente. Yo los puedo confundir fácilmente utilizando la programación neurolingüística, usando control de imágenes guiadas. Para mí es facilísimo hacerlo, ¿sí? Pero entonces solamente es cómo utilizas todas esas inteligencias para tu beneficio, que es lo importante. Se hablaba entonces también de una inteligencia dentro del esquema, una inteligencia naturalista. Entonces, ¿qué es cómo interactúa una persona con su entorno? Tiene el entendimiento del mundo natural, pero cómo interactúa con el entorno, cómo interactúa con los elementos que tienen en el medio ambiente. También se habla de una inteligencia espacial, y esa inteligencia espacial es como la forma de percepción del espacio. Háganlo ustedes y háganse una autoevaluación. Esta pregunta, ¿cuánto mide desde el piso hasta el techo su cuarto? Usted dice, uy, porque para ustedes, si ustedes le hacen la misma pregunta a dos personas, uno va a decir, uy, este cuarto tiene 3 metros. Otro dice, no, 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 eso tiene 2,5 metros. Otro dice, eso más o menos tiene como 2,20 metros. Entonces todo el mundo tiene una diferenciación en cuanto a la parte del espacio muy diferente. Ahora, póngalos en una cancha de fútbol. ¿Usted cuánto cree que mide esta cancha? A ver cuánto tienen capacidad para ubicarse dentro de manejar formas, de manejar un espacio. Dentro de este esquema, por ejemplo, la kinestésica, cómo habla su lenguaje corporal, cómo habla su cuerpo, cómo resuelve problemas utilizando su cuerpo. Eh, Algo sencillo, ¿cómo hago yo para mandar un mensaje positivo frente a los demás con mi cuerpo? Ya les explicaba ahorita, con la posición de los pies, con la posición de las manos, cómo utilizo no solamente esa corporalidad, sino como si yo tengo los hombros abajo, entonces, ¿qué significo? Si alguien está sentado y estoy recibiendo clases conmigo, si él coloca la mano acá, ¿qué significa eso? Si tiene la mano aquí, ¿qué significa? Por ejemplo, esto es decir mentiras, esto es que está aburrido, esto es que no cree en las palabras, esto es que está negando frente a los demás, esto es que está nervioso, sí, cosas como esas. Entonces, situaciones que usted debe aprender de la corporalidad de los demás para poder que su clase tenga... Profe, o sea, en base con lo que se está diciendo, más que todo en la parte de señalización y demás, quiere decir que a base con cada señal que tenga la persona hacia un comentario que el otro le está expresando, uno sería como que, bueno, dependiendo de qué facilidad también tenga uno como expresar dicha señalización que está haciendo hacia el comentario de la otra persona, sin necesidad de hablar. Claro, entonces tú tocas tu cuerpo para poder hacer sentir más cómodo a la persona o sentirlo más incómodo, dependiendo de lo que tú quieras manifestar. Ahora, por ejemplo, si yo estoy en un debate, en una conversación, en un foro, en una clase, y alguien me está negando, yo puedo bloquear a alguien, o inténtenlo ustedes, como por sus amigos, por sus compañeros, cuando están reunidos, y hagan este gesto. Cuando alguien esté sentado y está hablando, usted párese en una esquina y haga así, sin hablar nada, y hágale así. La persona que está hablando inmediatamente va a tener un bloqueo y usted va a quedar como persona importante porque usted lo está bloqueando. Para esa persona va a ser importante. Por tal motivo, si lo bloquearon, usted se le va a perder y se va a olvidar las palabras, va a olvidar todo. Si usted no hace algo para atacar ese proceso, ese momento, la persona va a ganar su compendio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Uno, primero, debate a la persona. Un momento, por favor. Uno, lo que hace uno ahí es, discúlpeme, uno debate con la persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás diciendo que no? No, no, lo que pasa es que tengo un tic. No, no. Entonces, o si tienen una pregunta, no, se considero que no es así. Lo que tú haces no es mirarlo a los ojos, sino que tú vas por el lado izquierdo de la persona, ¿sí? Le tocas el hombro, lo estás desprogramando, le tocas el hombro y dices, bueno, cuéntanos por qué dices que no al comentario que estoy haciendo. La persona comienza a hablar, tú ahí tienes que comenzar a captar todo lo que dice la persona, sin mirar a los ojos, solamente
perdón, haciéndose a un lado de la persona, y la persona va a comenzar a hablar, va a comenzar a hablar. Tú coges las palabras y ahí es cuando tú tienes que dar una respuesta técnica, una respuesta muy técnica de lo que está haciendo para poder configurar lo que tú estás diciendo. Ahora, si tú estás confundida o confundido y estás equivocado, ahí llegó el momento de reconocer el error. Pero si tú puedes apropiarte en el momento de esa información, pues se trabaja para poder resolver esas circunstancias que me pueden bloquear con un compendio de gente. Ahora, yo tengo que organizar mi escenario a mi favor. O sea, tengo que, cuando esté en vivo, pues las personas tienen que estar ubicadas para yo poder verlas, para yo poder manifestar qué está pasando. Vuelvo y les digo, si están aburridos, si la gente me va a decir con el cuerpo de que necesitan un respiro, de que necesitan pararse, de que necesitan una pausa activa. Y todo eso son partes de estrategias, de estrategia que me sirven para poder ayudar a la formación y a esa inteligencia kinestésica frente a los procesos. Howard Gardner también nos decía sobre una inteligencia que es la inteligencia musical. Ojalá todos pudiesen tener esa inteligencia bien definida, bien enmarcada, pero todos tenemos la capacidad de poder escuchar sonidos y percibir sonidos y duplicar sonidos. ¿Y por qué no sin saber de música podemos hacer, con la ayuda de la tecnología, poder hacer elementos que me ayuden a la didáctica de esos sonidos o esa parte musical? Ojalá ustedes en su ambiente de formación pongan una música que sea suave, o en los trabajos y las presentaciones pongan una música dependiendo de su interés, una música que tenga un beep. El beep es esto. Eso es el beep que tenga movimientos. Entonces, si yo tengo mis presentaciones un beep con movimiento, la gente me va a escuchar más fácil. Si son niños, yo tengo que tener cosas de colores, tengo que tener cosas que tengan movimiento, y eso me permite que ellos tengan más adecuación y más aceptación por la información. Dependiendo del escenario, asimismo yo voy acomodando la música o esa inteligencia para poder dominar mi entorno y mis esquemas sensoriales, de las vibraciones sonoras, todo lo que pasa a través de los procesos. La inteligencia intrapersonal, por ejemplo, ¿cómo está usted con la capacidad de escucharse a sí mismo, de comprenderse, de analizarse, de cómo trabajar sus partes psíquicas, de sus partes de poderse darse recomendaciones, ¿sí? O muchas veces uno no se da consejos buenos, por así decirlo, pero cuál es tu concepto de ti mismo, por así decirlo? El ego. ¿Cómo está tu ego? ¿Cómo está, cómo estás tú de carácter, de personalidad? Eso influye mucho también dentro de la parte de la inteligencia intrapersonal. Y la interpersonal, que es la otra inteligencia, es como la habilidad como yo tengo para generar liderazgo. Mucha gente no sabe liderar, mucha gente sabe solamente mandar, mucha gente no sabe dar órdenes, mucha gente no sabe pedir una ayuda, mucha gente no sabe trabajar en equipo, mucha gente no es colaborativa, pero si tienen esa habilidad, explótenla. Ese es uno de los mayores poderes que tenemos los seres humanos, el poder de interferir frente a las demás personas para poder obtener un beneficio particular o colectivo. Muy bien. Y ahí entramos después de esas inteligencias, entonces, mire, es decir lo siguiente, todas las personas tienen una capacidad, todos tienen unas fortalezas, unos más que otras, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que debo yo? Debo educar a las personas con estilos de aprendizaje, con unas inteligencias múltiples, con enfoques que me permitan generar más inteligencias o que me permitan recordar, que me permitan analizar, que me permitan comprender todo un exterior para poder tener un conocimiento propio. Y ahí sí, después de tener ese proceso, pues yo puedo entrar entonces a hacer un discurso pedagógico. Entonces, un discurso pedagógico, ¿qué es lo que hace? El discurso pedagógico resalta como la interacción que tiene el profesor con el aprendiz, ¿cierto? Es como lo más importante, que cómo es la interacción que usted tiene con su aprendiz. Para eso existen 3 reglas. La primera regla se llama regla de distribución, ¿cierto? Esa regla de distribución es cómo se codifica el poder de la comunicación ¿cierto? Entre las dos, digamos, entre las partes, ¿sí? Cómo siguen las instrucciones, cómo se obtiene la información. Entonces llega la distribución, cómo obtengo la información, cómo doy información, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo, la herramienta que utilizo para dar la información? El segundo se llama la regla la última de recontextualización. Entonces, no solamente basta en que yo pueda hablar con la otra persona, sino que yo pueda interpretar lo que dice
y pueda retroalimentarlo, que yo pueda contextualizar basado en en los conocimientos previos y que yo pueda generar una comunicación especializada, ¿cierto? Eso se llama una comunicación especializada, que yo pueda trabajar a través del proceso educativo, todo lo que va viniendo trabajando, todo lo que se puede hablar, todo lo que yo esté contextualizando o recontextualizando. Y el último se llama la regla de la evaluación, que esa regla establece, por ejemplo, como el discurso institucional, ¿cierto? Pero se consideran 3 puntos importantes: el tiempo, el texto y el espacio. Entonces, cuando se hablan de esas 3 partes, se habla que la persona puede regularse en cualquiera de los compendios. Ahora, ¿cómo se debe hacer un discurso? Entonces, primero yo tengo que hacer una selección de un contenido de un tema, ¿cierto? Después, tengo que hacer una introducción. Entonces, cuando yo, pero primero, yo escojo el tema, ¿cierto? Entonces, elijo conceptos o actividades que yo voy a hacer. Segundo, tengo que hacer una introducción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la introducción? Yo tengo que atraer la atención de la persona, del oyente, o de la otra persona, o de la persona que está al frente. Entonces, tengo que tener una forma simpática, cómo presento yo el tema, ¿cierto? El tercero, tengo que hacer un planteamiento del problema, ¿cierto? Y el planteamiento del problema se puede hacer con una pregunta problematizadora, se puede hacer con identificar el tema y dar unas posibles problemáticas a analizar, ¿cierto? Después, yo hago después del planteamiento del problema, yo hago una división. ¿Qué es la división? Es que yo puedo enumerar las partes donde va a ser abordada el asunto. Entonces puedo colocar como priorizando cuál es la parte importante y qué es lo que sigue, ¿cierto? Entonces, dentro de la división de enumerar las partes, yo puedo hacer una narración. Y la narración es donde uno pone a exponer los hechos, cuando uno demuestra una conclusión, ¿cierto? Después de la narración, o digamos que usted hace todo un expendio de información, voy a una argumentación. Y en esa argumentación es cuando usted presenta pruebas de por qué eso que usted está diciendo sí es válido. Y por último, si llegamos a lo más importante, que es una conclusión. Que la conclusión, pues, es como considerar lo que se está diciendo. Entonces, es muy importante que cuando yo voy a trabajar el discurso pedagógico, no solamente, digamos que sí, esto es como la parte técnica, pero yo puedo añadirle a esta parte muchas cosas. Primero, yo puedo hablar de unos tiempos, de unas pausas activas. Yo puedo agregarle de que tengo que tener una digamos que si estoy ya en el acto, puedo tener un autodiagnóstico, que eso se llama conocimientos previos. Entonces, el autodiagnóstico para el SENA sería el SQA, que sé que quiero aprender. Y ese A se contesta al final en la conclusión como el que aprendí, ¿sí? Entonces el autodiagnóstico me permite llegar a muchos conceptos adicionales. Eso ya es cuanto el acto pedagógico, ¿cierto? Pero ya para el discurso, pues entonces, si ustedes manejan ese esquema, como lo estoy mostrando, puede ser de la manera adecuada. Les voy a mostrar 2 ejemplos que les hice de cómo hacer un discurso pedagógico, de cómo lo podrían presentar ustedes en la evidencia. Entonces, les hice uno muy técnico, y les hice uno adaptado, si yo fuera un instructor de un área diferente. Entonces, miren, por ejemplo, esto es lo que deben tener que ver ustedes como evidencia. Van a ver que la primera dice, el título, entonces, potenciando el discurso pedagógico en actividades de formación. Entonces, introducción, yo hice como la explicación de lo que es el discurso pedagógico, con los objetivos, con desarrollo, ¿sí? Con lo que pasa en la parte del discurso, y al final hago una conclusión, ¿cierto?, de lo que se considera el proceso. Ahora, yo puedo hacer, esa es la tarea, una hoja, 2 hojas. Ahora, la segunda propuesta del discurso, de discurso es, por ejemplo, yo puse como actividad una clase de ciencias naturales, puse propuesta el discurso pedagógico en actividades de formación, selección de contenidos conceptuales y actividades. Entonces, el primer tema, que es la selección. Entonces digo, para esta clase, mire que lo hago en primera persona, para esta clase de ciencias naturales vamos a explorar el tema de ecosistemas de equilibrio. A lo largo de la clase exploraremos cómo los diferentes elementos de un ecosistema interactúan entre sí y cómo se mantiene su equilibrio. Para lograr esto, realizaremos actividades como la observación en el microsistema, en terrario, y la investigación en casos de desequilibrio ecológico en diferentes partes del mundo. Eso solamente lo pongo como esquema de ciencias naturales. Pues tengo una introducción, planteamiento del problema, división, narración, argumentación y conclusión. Asimismo, yo les voy a compartir esto porque yo lo hago ahí en primera persona. Y esto lo hago de esta manera precisamente para que ustedes puedan copiarlo, puedan imitarlo, que puedan ver que pueden sacar ustedes de acuerdo a su formación.
Yo fui docente de mucho tiempo de ciencias naturales y química, entonces pues por eso Profe, puedo. otra cosita, qué pena la molestia y la interrupción ahí. Usted está diciendo que para hacer eso, bueno, tenemos que hacer esto es como una base guía, ¿cierto? De lo que tenemos en sí que hacer. En la muestra que nosotros tenemos que enviarle a usted, también tiene que ir directamente escrito lo que es la introducción, narración, así como tal, o simplemente se le deja el espacio como de analización de que ya ese pedazo está escrito, o toca incluir directamente la evidencia, la introducción, narración, el tiempo, bueno, y eso, Gracias, sí. la Mira, conclusión y demás. un documento. Tengo el micrófono porque lo dejaste activo. Ok, entonces, tú lo puedes hacer como lo quieras hacer. A lápiz, lo puedes hacer en el computador. Para mí es más fácil en el computador. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es pongan su materia o su profesión como a flor de piel y simplemente digan, por ejemplo, en la introducción, buenos días a todos, queridos estudiantes. Hoy nos adentraremos en el mundo lleno de relaciones sorprendentes y de delicados equilibrios. En el mundo de los ecosistemas, o sea, tú haces una introducción a un tema específico. Recuerda que tú estás proponiendo una selección de un tema para un discurso. Te das cuenta que usted va a trabajar con gente. Entonces va a decir, planteamiento del problema. Ahora, podría surgir una pregunta en sus mentes. ¿Por qué es tan importante entender los ecosistemas y el equilibrio? Miren, yo lo estoy adaptando de una vez a una profesión. ¿Sí? Jessica, cuéntanos. Buenas noches. Yo hablo mucho. Se podría plantear, bueno, con esos conceptos que tú estás manejando ahí en el formato como tal, pero lo podríamos ver como una planeación. Bueno, al menos así yo lo veo, ¿sí? Porque en una planeación, pues obviamente realizamos un inicio, que ese inicio siempre debe ser como una introducción al tema que vamos a hablar, ¿sí? El planteamiento del problema lo podríamos ver como el desarrollo, ¿sí? Bueno, ¿y qué actividades podríamos utilizar? En este caso, como es un planteamiento del problema, la idea es como conocer, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos de conocimiento o cuáles son los conocimientos que tienen los niños frente al tema que estamos tratando? Y ya lo último que no alcanzo a ver, profe, ¿me puedes bajar un poquito? Mira, ahí te hago algo importante. Un planteamiento de problema podría arrancar con una pregunta. La pregunta tiene que estar determinada en AR o IR. Y desde allí tú puedes comenzar a hacer un proceso. Entonces, colocar unos verbos que sean no muy amplios, sino unos verbos fáciles. Pero entonces con un planteamiento de problema. Indagar, analizar, sí. Sí, profe, yo te estoy entendiendo, sino que es como para que mis otros compañeros, por decir mi compañera que te acaba de preguntar, lo veamos como desde ese otro formato, ¿sí? De una planeación. Entonces, ya en ese planteamiento, hacer indagación, investigar, a ver, sí, hacerles a los niños como esa pregunta en este caso, sí, frente al tema que vamos a tratar o para ver ellos qué tantos conocimientos tienen frente a ese tema. Luego ya en la división en la división podría ser como esa conclusión o ese cierre de ese tema y luego ya como la conclusión, ¿sí? De lo que pasó y demás, algo así. La división es como tú separas los temas, cuáles son los más importantes y cuáles son los que vas a determinar. ¿Tú sabes trabajar V heurística? Dime. ¿Sabes trabajar la V heurística? No. Okay. Ese es un esquema que se puede trabajar donde tú colocas las partes importantes en las que no vas a trabajar. Pasaría lo mismo en la división, donde tú estructuras cuáles son las partes importantes y cómo vas a dividir el trabajo para las personas, cuál sería el esquema de ramificación de ese proceso. Entonces, por ejemplo, enumerar las partes. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un tema específico, ¿cuáles serían las partes más importantes que son las que tengo que atacar o que tengo que apuntar? Está bien como lo tienes planteado, válido. La narración es un poco. Que de cada uno, dos renglones no es mucho, simplemente es como para ver que ustedes tengan una construcción de un discurso pedagógico. Y el discurso, aquí como el esquema que nos muestra en este momento, el material, digamos que basa esos principios desde esa perspectiva, ¿cierto? Para mí es válido lo que tú haces como una planeación de un proceso pedagógico, está muy válido y por eso, digamos, lo importante es que en la división, la región de argumentación, al final tenga una conclusión que me permita saber qué es lo que aprendió la gente o qué aprendió mi aprendiz
de acuerdo a lo que yo planeé en mi discurso. Si yo digo en mi discurso, digo, voy a enseñarles cómo se hace una torta, que eso puede ser, alguien lo quiere hacer así, lo hace. Yo quiero enseñarles cómo hacer una torta, entonces para eso voy a mostrarles a ustedes, entonces digamos que voy a mostrarles acá. Selección, cómo se hace una torta de naranja no sé, con harina o con ingredientes diferentes, digamos, sin gluten. Bueno, introducción. Hola, queridos amigos, voy a enseñarles cómo se hace una cosa. Por eso es importante que ustedes alisten los materiales para hacer planteamiento del problema. ¿Es mejor el sabor de una torta de naranja sin gluten es mejor que una torta de naranja con gluten? Hice una pregunta problematizadora, podría ser división. Vamos entonces a separar los temas. Voy a hacerles una torta de naranja, pero entonces la torta de naranja tiene los siguientes ingredientes. Primero, entonces ingredientes, pero vamos a traer acá si puede ser una variación para hacer una torta de jamón, una torta de, no sé, una torta de manzana, una torta de pera, ¿cierto? Narración. Vamos a coger en ese momento en un recipiente, en un bol, y mire, eso es una explicación así, ¿vale? En un bol vamos a agregar harina, huevos, mantequilla. Yo estoy improvisando, yo no sé mucho de hacer una torta, la verdad, pero estoy tratando de argumentación. Se dice en el libro tal escritor, él habló sobre que la torta sin gluten genera en la parte del estómago uno de los beneficios para el bueno, y comienzan a hablar sobre la argumentación de por qué es mejor la torta que se está haciendo, ¿cierto? Y por último, en conclusión, las tortas de sin gluten y con gluten son deliciosas. Lo que pasa es que uno se puede demorar más en el horno, otras se demora menos en el horno, pero sobre todo esto va de acuerdo a las capacidades o a la alimentación que quiera seguir la persona que está alimentándose. Mire, aquí lo hice con una torta y estoy manejando el discurso de esa manera. ¿Tengo alguien más que quiere participar? Bien pueda. Profe, yo siento que usted está haciendo una manera muy sencilla para que nosotros entendamos más o menos cómo usted quiere buscarnos estrategias para que nosotros podamos aprender. Porque si buscamos, como por ejemplo dijo nuestra compañera, como un plan de clase, como una estrategia, se nos va a complicar. Y la idea es buscar herramientas, porque usted nos está diciendo, buscar herramientas didácticas donde nosotros podamos aprender cómo el niño aprende, cómo nosotros tenemos y usando una estrategia fácil y dinámica para nosotros aprender esas estrategias. Ok, todas son válidas, digamos, como yo les digo, digamos que vamos a ser flexibles frente a la información. Lo importante es que ustedes aprendan, digamos, ese esquema y que les pueda servir este esquema o los que ustedes conozcan, que a mí me parece que este es muy fácil para poder utilizarlo en el discurso con los aprendices, con los niños, con los adultos, con todas las personas, y podría servirles como para generar una estructura, una planeación. Lo que decía es que es cierto, es una planeación, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Es importante frente a esto. Compañeros, amigos, bueno, no tome ni agua. Recuerden hidratarse también mucho para tener su voz siempre constante. Yo desde por la mañana estoy en este proceso, pero me alegra mucho estar con ustedes. Voy a hacerle a 2 o 3 personas, los que quieran participar, qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy. Y pues recuerden, les voy a enseñar una cosa que no les he enseñado, y es cómo subir la evidencia. Miren, la evidencia, como ustedes después de que la hagan en Word, en Excel, ustedes van aquí y se pulsan encima de la palabra evidencias. Aquí lean muy bien, lean por favor cuál es el título, porque esto acá aparece en desorden. Gracias, Gloria. Dice evidencia propuesta del discurso pedagógico en actividades de formación. Ustedes solamente le dan clic encima de la palabra y al darle clic encima de la palabra, ustedes van ahí a la palabra adjuntar archivo y anexan lo que ustedes hicieron. Importante, si ustedes quieren escribir, vea, profe, acá le envío la evidencia, lo que ustedes quieran. O pueden hacer un enlace si ustedes subieron una actividad en YouTube o en un blog o en alguna página, digamos que tienen la actividad, un enlace digital o una URL que llamamos, lo agregan ahí y le dan la palabra adjuntar. Ojo, es importante entonces colocar la palabra adjuntar 1 y la segunda palabra que es muy importante, contesta.
Entonces le ponen la palabra contesta, a mí me llega la información, yo les retroalimento el trabajo, todos contentos, todos felices, pero si tienen problemas y dificultades, no duden en escribirme. Yo ya les escribí el esquema. Esa calificación, cuando llegue la evidencia, pues yo tengo 2 días hábiles para poder hacer el proceso de calificación después de, y yo trato de estar muy juicioso, muy pendiente para que ustedes hagan todo lo que ustedes les apetezca con este curso. Vamos a hacerlo interactivo. Les agradezco toda la intervención que tuvieron el día de hoy. 2 personas que quieran decirnos qué les gustó y qué no les gustó, los que quieran participar, solamente levanten la mano, por favor, y los escuchamos. Jessica, cuéntanos. Yo que hablo mucho. No, la verdad, se siente que sabes del tema y pues eso es algo el cual creo que lo sentimos o lo sentí yo, que lograste captar la atención, porque a pesar de que yo era la que más hablaba, por así decirlo, sé que mis otras compañeras también están, o mis otros compañeros también estaban pendientes a lo que estaban diciendo, y eso hace que realmente uno se motiva a seguir aprendiendo cuando tiene un buen tutor, ¿sí? Entonces te felicito, la verdad. Muy bien, sigue así, me gusta, y porque yo sí es de esas personas las cuales, no, está aburrido. Si el profesor no tiene como que esa intención o ese amor a lo que está diciendo, o tiene esas bases o esos conocimientos, la verdad es como que, no, qué aburrido, así que espero yo. Entonces, me gusta eso y espero continuar y seguir aprendiendo. Me encanta cómo enseñan, la verdad. Nunca cambies. Y pues espero seguir aprendiendo. Bendiciones, muchas gracias. Claro que sí. Muy amable por el comentario. Luzberi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Sí, buenas noches, muchas gracias, don Edwin. La clase estuvo muy amena. En parte nos dimos cuenta de que permites que los compañeros interactúen y expresen sus opiniones. Es importante también saber qué fechas entregamos los talleres o, bueno, todo en Word, porque entré un poquito tarde debido a mi trabajo, entonces apenas hace una horita me conecté. Te agradezco y felicitaciones. Estamos a la expectativa de nuevas cosas. Muy amable. Muchísimo gusto y gracias por la pregunta. Mira, sí, todas las clases van a ser los días jueves a las 8 de la noche, y en el cronograma que ustedes tienen dentro del el curso aparecen las fechas con los procesos. Entonces, arranca el 18, la fecha de finalización de este primer esquema es el 23 de agosto para esta primera actividad. Sin embargo, si no pueden presentarla porque se pueden presentar muchas cosas, tienen exactamente hasta el 12 del próximo mes para presentar todas las actividades. Cada semana tiene una actividad. Hagan cuentas como esa, como de que cada semana tiene una actividad y que cada una, digamos que un día antes se vence la otra actividad. Entonces, esta semana llega hasta el día, como les decía, un momento, por favor, llega hasta el día 23 de agosto, pero pues tienen más tiempo. La otra actividad arrancaría el 24 hasta el 30, la otra arrancaría, sí, así mismo nos vamos yendo con las actividades. Entonces, no se preocupen, que yo estoy para colaborarles de todo ese proceso. Todas las actividades están abiertas hasta el cierre del curso. ¿Listo? Muchas gracias. Y tengo aquí otra compañera. Mucho gusto. ¿Alguien más? Tenía Camila Pavón, creo. Estaba obteniendo la palabra. Sí, profe, yo le iba a preguntar pues lo mismo que ya le preguntó aquí la compañera, porque es que yo bueno, se me cerró la plataforma como tal, ¿sí? Pero que yo alcancé a escuchar que era un jueves, no sé qué, porque me cerré la plataforma, pero ya gracias a Dios ya nos lo explico y no, que muy chévere que la explicación estuvo muy bien, se le entendió claro, aunque sí yo quedé con lo de la duda de que en el informe era lo de, tenía que ir, como le digo, por obligación la parte de la introducción, pues ese pedacito, escribir ahí palabra introducción, escribir palabra conclusión y demás, o simplemente se le deja como que el escampo y ya diferenciando el escampo como que, bueno, esta es la conclusión, esta es la introducción de cada tema que está diciendo acá en el trabajo, ¿sí? Esa era la parte que yo como que me quería hacer referencia y que además, pues,
no, que es muy chévere, se dejó entender bastante bien y pues tiene una explicación y es una persona sinceramente que es muy abierta para los comentarios de las demás personas, bastante abierta. Bien, gracias Camila. Sí, en explicación del proceso es simplemente hacer un documento y en el documento pues seleccionar un tema, darle una introducción, un planteamiento del problema, dividir el tema, hacerle una narración, un argumento y una conclusión. Puede ser una hoja, no tienen que serlo muy extenso. Como ustedes, si quieren hacerlo extenso, por mí no habría problema, pero es como más bien como solamente como para ver los pasos, que puedan seguir los pasos de acuerdo a un acto. Lo que usted quiera explicar frente a ese tema, lo que quiera explicar. Entonces, no tengan límites frente a eso, ni tengan ninguna restricción. Ustedes se ponen las mismas restricciones, entonces ustedes deciden hasta dónde quieren llegar. Bueno, mis amigos, la verdad les agradezco mucho por su participación. Miren, nos fuimos 1 hora 33 minutos hoy, bastante tiempo. En cuanto a lo que es este proceso, les agradezco. Tengo a Edwin, qué bonito nombre. Edwin, ¿cómo estás? ¿Puedes encender el micrófono, por favor? Edwin. Edwin. Tienes apagado el audio, solamente enciende el audio. Bueno, ¿puedes hablar, Edwin? Hola. Edwin, dele al micrófono. Así como lo hizo la compañera. Muy bien. No hay ningún problema, Edwin. Si de pronto tienes fallos en el sistema, no hay ningún lío, ningún problema. Escríbeme por favor por el WhatsApp. Les voy a compartir nuevamente el WhatsApp para que ustedes lo tengan. Aquellas personas que entraron tarde al proceso. El WhatsApp es 301-634-2435. Acá tiene un horario de atención de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Por favor, escribe por WhatsApp, Edwin, o los que quieran escribirme para hacerme sus dudas, sus preguntas, y aquí estamos para servirles. Por todos ustedes, que pasen un buen fin de semana con puente, que mi Dios me los bendiga, y desde aquí, desde Huachica, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Dios lo bendiga, profe. Amén, hasta Muchísimas mañana. gracias. Bendecida noche Amén. para todos. A todos, buenas noches. Gracias y hasta mañana. Feliz noche. Viviana. Gracias, profe. Sí. Edwin, cuéntame. Gracias. Dios los bendiga, bendiciones a todos. Amén, ladies, gracias. Viviana, cuéntame. Viviana. Viviana. Puedes activar. Es que la plataforma queda como que pegada y a veces no reacciona, no agarra como que el momento, ¿sí? Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Gracias, Camila. Viviana, ¿tienes alguna pregunta? ¿Puedes activar el micrófono? Entonces, igual, escriben, por favor. Bendiciones.